Bendito sea nuestro Dios. Seguimos hablando sobre nuestro amigo el Espíritu Santo. Estuvimos hablando de los dones de revelación, pero ahora es importante también presentar los dones vocales. Los dones manifestados oralmente son el don de lenguas, el de interpretación de lenguas y el de profecía. En cuanto al don de lenguas, es de decir que la lista de los dones de 1 Corintios 12 dice a otro diversos géneros de lenguas. Debemos colocar las lenguas en dos categorías distintas, las de señales y la de dones. Las lenguas de las que hemos hablado anteriormente en los incidentes ocurridos en el momento en que alguien es bautizado en el Espíritu Santo son llamadas lenguas como señal, puesto que el Espíritu Santo son llamadas lenguas en señal, repito, puesto que son una prueba externa de la plenitud interna del Espíritu Santo que se ha producido. Para los que lean la Biblia sin ideas teológicas preconcebidas, queda claro que en todos los momentos del libro de Hechos en que se presenta el bautismo en el Espíritu, las lenguas son su señal externa. Las lenguas mencionadas en 1 Corintios 12 y 14 son de esencia las mismas mencionadas en Hechos, pero el propósito con el que se usan es distinto. Por consiguiente, se les llama lenguas como don. ¿Cuál es la diferencia entonces? Cuando hablamos de las lenguas como señal, nos referimos a las que aparecen al recibir la persona el bautismo en el Espíritu Santo. A partir de este momento, eh, la persona tiene a su disposición las lenguas para su vida de oración personal y en muchas ocasiones las recibe también en forma de don. En muchas circunstancias, este don es al mismo tiempo señal. Hagamos un resumen. ¿De qué? De los usos principales que tienen las lenguas en la vida del creyente y de la iglesia. Hacen posible una profunda comunicación espiritual con Dios. ¿Qué? Las lenguas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, según 1 Corintios 14:2. Cuando hablamos en lenguas, conversamos directamente con Dios, de espíritu a espíritu. Al usar nosotros este idioma celestial, se nos abren las puertas ¿para qué? Para que podamos experimentar profundas revelaciones de Dios. ¿Traen progreso a nuestra vida de fe? Sí. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, según 1 Corintios 14:4. La palabra edifica significa originalmente poner los ladrillos uno a uno para levantar una casa. Las lenguas se convierten en el instrumento mediante el cual es edificada nuestra propia casa espiritual. Hablando ya del don de lenguas, cuando se une al de interpretación de lenguas, produce el mismo efecto que la profecía, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, lo dice 1 Corintios 14:13. A través del don de interpretación se comprende el mensaje en lenguas en el idioma de los oyentes, de manera que estos puedan ser edificados. A través de esta interpretación sobrenatural pueden darse cuenta de que el Dios viviente está con ellos y aumenta la fortaleza de su fe. Las lenguas son una puerta a una oración y una alabanza más profunda. Que pues oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, según 1 Corintios 14:15. Hay ocasiones que nos sentimos demasiado emocionados
o bien desconcentrados sobre cómo hemos de orar. En estos o en esos momentos, orar y alabar al Señor en lengua será ir más allá del vocabulario que hemos aprendido para tocar el trono de Dios con la descripción más exhaustiva posible de la necesidad o con una alabanza que sentimos pero que no nos es posible describir. En esto también podemos decir que las lenguas es una señal para los no creyentes. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes, según lo describe ahí 1 Corintios capítulo 14, el versículo 22. Cuando la nueva ola de la teología gritaba Dios ha muerto, los milagros de los dones vocales, sobre todo las lenguas recibidas del Espíritu Santo, aparecieron como juicio o reto a estos herejes. No de balde, la persona que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo y habla en lenguas tiene una fe ferviente y vive en victoria. Resumiendo lo anterior, en 1 Corintios 14 se nos habla de los numerosos beneficios que nos proporcionan las lenguas. Si mantenemos el orden correcto y la virtud en el uso de las lenguas en la iglesia, estas se convertirían o se convertirán en un río de gracia que correrá caudaloso hacia los corazones de los creyentes cuyas experiencias con el Señor se hayan secado, digamos, de inmediato o se hayan secado ya. Ahora bien, hablando del don de interpretación de lenguas, y cuando dice ahí en 1 Corintios 12:10, y a otro interpretación de lenguas, nadie puede comprender un mensaje dado en lenguas mientras Dios no revele su significado por medio del don de interpretación. La Biblia afirma, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, según 1 Corintios 14:2. Más tarde dirá Pablo, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, según 1 Corintios 14:13. La interpretación de lenguas es diferente a una traducción normal, porque es que la traducción da generalmente el significado de lo que se ha dicho en otro idioma, palabra o por palabra. En cambio, la interpretación aclara que el significado general de lo dicho en el idioma extraño. Por ejemplo, es posible que un mensaje en lenguas sea corto y su interpretación larga. Otras veces será el mensaje en lenguas es largo y la interpretación más corta. Puesto que la interpretación de lenguas es un don de Dios manifestado a través del hombre, no lo debemos considerar como igual a la Biblia en autoridad. Se necesita mucha cautela y es necesario discernir la interpretación de lenguas. Esta depende mayormente de qué, del estado en que se halle en la fe, la vida de oración y la profundidad de comunicación espiritual entre el que interpreta y Dios. Como también puede ocurrir en ocasiones que los pensamientos personales del que interpreta o las interferencias del diablo influyan sobre la interpretación. Como todos los demás dones, el de interpretación se manifiesta a través del milagro de la inspiración del Espíritu Santo. Así que nadie puede interpretar los mensajes en lenguas continuamente como lo haría si estuviera traduciendo de un lenguaje extranjero.
La interpretación solo es posible cuando Dios permite la inspiración para interpretar. He visto algunas veces gente que habla en lenguas, los he escuchado hablando en fila para interpretar una serie de mensajes y alardeando de que pueden interpretar todos los mensajes que se den. Esto es falso y muy peligroso. La mejor forma como puedo comentar el proceso de la interpretación de lenguas es hablando de mis propias experiencias. Después de ser bautizado en el Espíritu y hablar en lengua según lo que enseñan las Escrituras, seguí orando fervientemente para pedir el don de interpretación. Y aquí es la experiencia de poder hablar en lenguas e interpretar de una manera muy dirigida por el Espíritu Santo. Sin embargo, desde el momento en que tuve la oportunidad de graduarme en el Instituto Bíblico hasta ahora, la interpretación de lenguas se ha convertido en un incomparable tesoro dentro de mi experiencia cristiana, como el género de lenguas. Y como todas las demás cosas, este don ha mejorado y se ha asentado cada vez más a través de las experiencias acumuladas a lo largo del tiempo. Así que ahora poseo amplio discernimiento por el que le doy gracias y honra a nuestro Dios. Es porque es que a partir de mis experiencias personales y también de las experiencias de conocidos líderes llenos del Espíritu, entiendo que el don de interpretación de lenguas se puede manifestar de varias formas. En primer lugar, la persona que interpreta un mensaje dado en lenguas a través a través de esto, a veces se interpreta solo por fe, a través del mandato que recibe del Espíritu Santo en el corazón y que es como un súbito impulso que se siente en el espíritu de la persona. En estos momentos, el poderoso mandato de Dios llena el corazón junto con la abundante gracia del Espíritu Santo. Entonces, como Abraham, que siguiendo el llamado de Dios salió de Ur de los caldeos sin saber a dónde debía ir, la persona comienza así a hablar por fe. Y misteriosamente Dios le proporciona la capacidad de interpretar el mensaje. En segundo lugar, cuando alguien da un mensaje en lenguas, hay ocasiones en que solo se revela a un corazón el sentido general de lo dicho. En este caso no se conoce el mensaje palabra por palabra. Cuando esto sucede, la persona que recibió la interpretación por el Espíritu Santo la explica con su propio conocimiento y sus propias palabras. En tercer lugar, cuando alguien habla en lenguas, algunas veces solo se revela parte del mensaje en lenguas. Si se dice esa parte, entonces se revela el resto, como quien va desarrollando el hilo de una carreta. Según seguimos, se va desarrollando la interpretación de esa forma. En cuarto lugar, inmediatamente después de dado el mensaje en lenguas, su interpretación lo sigue a través de la misma persona y fluye tan libremente como lo hizo el mensaje en lenguas. Este, en este caso, la interpretación es dada solo a la boca. La persona no forma mentalmente las palabras, no. La interpretación sigue fluyendo mientras continúe la inspiración del Espíritu Santo. Y por último, hay casos en que el mensaje es dicho en una lengua extranjera y alguno de los presentes puede traducirlo a la lengua del lugar. En este caso, la interpretación no es sobrenatural, aunque esto sucede raras veces, hay testimonio de este tipo de experiencias. De la misma manera, es de dar a conocer lo que tiene que ver con la interpretación, con el don de profecía. Como dice ahí 1 Corintios 12:10, a otro profecía le es dada,
Cuando decimos la palabra profecía, la entendemos literalmente como la palabra revelada de Dios. Algunas veces son, algunas veces esta revelación es con referencia al futuro. A través del Antiguo Testamento y del Nuevo, Dios profetizó acerca del final de la historia, el nuevo cielo y la nueva tierra centrados alrededor del pueblo de Israel. Todas estas profecías escritas en la Biblia forman esa parte de la palabra de Dios que ha pasado a nosotros a través de los fieles escritos de los profetas inspirados por el Espíritu Santo. Observemos que el apóstol Pedro escribió ahí en 2 de Pedro 1:21 cuando dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eh, por su providencia especial, Dios protegió las profecías y los escritos de la Biblia de manera que fueran recogidos sin error alguno, hasta que se fijara el canon o lista de libros oficialmente aceptados como genuinamente inspirados. Puesto que la Biblia ya está completa, la profecía dada como don del Espíritu Santo es diferente a las profecías bíblicas. El propósito principal de las profecías dadas bajo la unción del Espíritu Santo hoy no es predecir sucesos futuros, sino edificar, exhortar y consolar a los creyentes. La Biblia lo enseña con claridad cuando dice ahí en 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que con respecto a este don de profecía, no quiero decir que esto que no se relacione con sucesos futuros, no quiere decir que no se relaciona con, en otras palabras, con sucesos o acontecimientos futuros. Lo que quiero decir es que la palabra de profecía resultante de una manifestación de este don nunca se deberá considerar como igual a la palabra escrita de Dios, ni tampoco deberá tomar su lugar. Además, aunque la profecía sea dicha por una persona que haya recibido este don, su veracidad o falsedad deberán ser juzgadas y discernidas por otros creyentes. Pablo confirma esto en su primera epístola a los Corintios cuando dice, en 1 Corintios 14:29, cuando dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Repito de nuevo, la profecía manifestada hoy como don del Espíritu Santo no debe ser aceptada ciegamente, sino recibida con discernimiento. Y vemos esto con claridad en Isaías capítulo 8, versículo 20, cuando dice a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La profecía de hoy tiene como fin confirmar que los creyentes pueden aceptar las lecciones y palabras de las profecías bíblicas y recibir la salvación según la enseñanza o según la enseña la Biblia para profundizar después en su fe. El apóstol Pablo escribió acerca del uso de la profecía en la iglesia cuando dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Esto está en 1 Corintios 14, versículo 24 y 25. Aquí se describe nuevamente el don de profecía en función de qué? Del ministerio. Convencer de pecado, juzgar una vida extraviada o manifestar los secretos del corazón. Como consecuencia, la fe de la persona será edificada y la iglesia
el cuerpo de Cristo crecerá. A causa de estas características de la profecía, Pablo la hace resaltar entre todos los demás dones y dice, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, según 1 Corintios 14:1. Y también, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, según 1 Corintios 14:39. La profecía es el don que los ministros y predicadores del Evangelio de Jesucristo deberán anhelar especialmente hoy. Cuando se le predica la palabra por medio de este don a una congregación, su, vigorizante poder aparece y se puede cosechar el fruto del Evangelio. Hoy día son muchos los que hacen mal uso o incluso abuso de este don. Alejados de los que enseñan las escrituras, predicen de manera habitual la fortuna de otras personas como los adivinos. Estas personas no han recibido el verdadero don del Espíritu Santo, sino que están poseídas por espíritus de mentira y se han convertido en ¿qué? En profetas de espíritus malignos de adivinación. Como pasa con todos los demás dones, el don de profecía es dado solo para predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y para qué? Para edificar la iglesia. De manera o de ninguna manera se le puede considerar como dado para cumplir deseos personales o como un instrumento de distinción. Los que han recibido el don de profecía por la inspiración del Espíritu Santo lo deben usar solo para la predicación del Evangelio y para la salvación de las almas perdidas. Amén. Bendiciones, bendiciones.